¡Mua! Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip hırsız. Buenos días. Hoy te invito a que viajes conmigo a un mundo diferente, donde la cultura romana será lo más interesante. ¿Listo? Porque ahora empezamos un largo y divertido recorrido. ¿Sabías que en la cosmogonía romana se pretende establecer una realidad, ayudando a construir activamente la percepción del universo y del origen de Dios, la humanidad y elementos naturales? Gracias. A continuación, les hablaré sobre los deportes y juegos que practicaban los romanos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora todo es tecnología. Antes, los deportes más practicados eran en el campo. Se reunían para hacer saltos, lucha libre, boxeos y carreras. Jugaban juegos de mesa en la antigua Roma, incluyendo los dados de ajedrez, ramas damas, tic-tac, ludos. Muy interesante, ¿no? A continuación, les presentaré una entrevista con un experto en la cultura romana. Hola, muy buenos días. Hoy nos acompaña Diane Smith, que ha estudiado cada rincón de la cultura romana a su corta edad. Comenzamos. ¿Cómo nace el arte romano? Nace bajo el influjo del arte etrusco, enseguida contagiado con el arte griego, que conocieron en las colonias de Magna Grecia al sur de Italia. ¿Qué sucede respecto a la literatura y sus autores? En muchos aspectos, los escritores de la República Romana y del Imperio Romano eligieron hábitats de innovación en favor de la imitación de los grandes autores griegos. Solo la sátira es el único género literario de los romanos. ¿Cuáles eran las características principales del calendario romano? Tenían la duración de meses, en 29 días, 12 horas y 44 minutos, con meses lunares de 29 a 30 días. El mes era fracción mayor y el día menor, aunque después se dividió en horas. ¿Cuáles eran algunos de sus costumbres romanas? En Roma tenían una animada vida social y comercial. Por eso, su mayor costumbre era que se llenara de estatuas, imponentes edificios y arcos. ¿Cómo eran las viviendas de los romanos? Eran como hoy, dependían de la riqueza. Los patricios y los ricos, hombres de negocios, habitaban en valles, que tenían grandes jardines con fuentes, hermosas vistas y muy lujosos. ¿Cómo estaba formada la mitología romana? Por leyendas y mitos de la región oleitista, practicada en la antigua Roma. ¿Cómo estaba constituida la familia romana? Por padres, hijos, parientes y esclavos. ¿Cuáles eran sus comidas? En los textos antiguos se habla de 3 comidas en un día romano. Primero estaba el intaculum, que era el almuerzo o lo que llevaba el niño a la escuela. La segunda era el prandium, que se consideraba como un tempiector. La tercera era la cena, que se distinguía en 3 partes por su abundancia. Su lengua principal, ¿cuál era? El latín. ¿Por qué estaba formada la mitología romana? En lo referente a los dioses, no estaba formada por relatos, sino por tratos enlazados y complejos, interrelacionados con dioses y humanos. Muchas gracias por la entrevista, Diane Smith. Muy interesante esta entrevista. Además, según la leyenda, fue fundada por Volumo y Vemo en el año 763 a.C. La antigua Roma estaba basada en 2 estamentos, los patricios y los plebeyos, que carecían de derechos civiles y políticos. Ubicada a la orilla del río Tíber, era una zona pantanosa, foco de muchas enfermedades y refugio de bandoleros. Después surgieron 7 aldeas llamadas posteriormente Capitalino, Dinila, Gibilial, Sedilio, Esquilio, Autenio y Palatino. El primer régimen político que tuvo la monarquía, con sus 7 reyes, fueron Rómulo Nuba, Tulio Hostilino, Arcamacio, Turquino, Pristo, Servio Tulio y Turquido Soberino. El bikini es uno de los cimientos romanos. Es esa prenda exclusiva que con gran impacto en la cultura popular logró revolucionar en el mundo de la moda como pocas. Estas 2 piezas se impone cada verano en playas y piscinas,
siendo una minoría las que se resisten a renovarlo, con las más rabiosas tendencias estivales. Desde el año 1946, su inventor, el ingeniero automovilista Frances Rier, trató de comercializarlo. La prenda estuvo asociada en el escándalo y quizás eso la haya sobrevivido. Aquellas primeras damas que se atrevieron a lucirlo se convirtieron en un verdadero ícono. En los años 60, la popularidad de la prenda se disparó a raíz de algunos imponentes estrellas de la celuloide, como Ursula Andress, posaron en esta guía. El acueducto es uno de los inventos romanos. Este acueducto es una gran obra de ingeniería, ya que no tiene argamasa, y es utilizada para establecer el agua de la ciudad castellana leonesa. El acueducto de Segoviano fue construido por los romanos, no se sabe exactamente cuándo. La mayoría de los historiadores dicen que fue en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, o a principios del siglo II, posiblemente durante el mandato del emperador Claudio. Una vez más en este programa. Y recuerden que no se aprende más en otro programa que no sea en el Coliseo Informativo. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskü